La saga de Nimrod y el origen de Babilonia no son solo meros registros históricos. Son lecciones eternas sobre la ambición y la rebelión contra el orden divino. La narrativa se desenrolla hace milenios, en un tiempo cuando la humanidad aún llevaba las marcas del gran diluvio y buscaba levantarse de las cenizas de un mundo devastado. Nimrod, descrito en el libro de Génesis, capítulos 10 y 11, emerge como una figura carismática y poderosa. Hijo de Cush, Nimrod se destacó primeramente como un poderoso cazador delante del Señor. Una habilidad que no solo demostraba su destreza física, sino que también lo establecía como líder nato en un ambiente salvaje e indomado. Su dominio se inició con la fundación de ciudades como Babel, Uruk y Akkad en la tierra de Sinar, Génesis 10, versículo 10. Centros de poder que vendrían a simbolizar la propia esencia de la civilización emergente. Pero Nimrod no es solo un constructor de ciudades, él es el arquitecto de un nuevo orden que desafiaba los cielos. La construcción de la Torre de Babel, parte de su reino, no era una simple hazaña arquitectónica, era un acto de desafío abierto a Dios, un símbolo del deseo humano de alcanzar lo divino. El deseo por unidad y poder llevó a Nimrod a promover una ambición que iría más allá de las capacidades humanas, desafiando directamente el decreto divino de dispersión por el mundo. La historia de Babilonia y su fundador refleja temas profundos de orgullo y rebelión. Es un recordatorio de que, en varias ocasiones, a lo largo de la historia bíblica, grandes líderes y naciones se han alzado en desafío al Creador, y cada uno, en su turno, encontró su declive. La trayectoria de Babilonia es una de esas narrativas que resuenan hasta los tiempos modernos, sirviendo de preludio a profecías futuras sobre figuras apocalípticas y la lucha final contra el anticristo, anunciando un nuevo orden mundial. La expansión del reino de Nimrod no se limitó a las fronteras de Sinar. Las ciudades que fundó, marcadas por su grandeza y estructura, fueron los cimientos de futuros imperios que dominarían el paisaje del antiguo Oriente. Akkad, por ejemplo, emergió como un fulcro de civilización e innovación, mientras que Calneh, aunque menos celebrada, desempeñó su papel en el tapiz de la historia mesopotámica. Nimrod, sin embargo, no se contentó con las conquistas en Sinar. La Biblia nos cuenta en Génesis que él expandió su territorio hacia el norte, hasta Asiria, donde fundó ciudades que se convertirían en legendarias por sus propios méritos. Nínive, por ejemplo, es eternizada en la narrativa de Jonás, donde es retratada como una ciudad de gran importancia y eventualmente de profunda penitencia. Otras como Resén también surgieron durante su reinado, descritas como grandes ciudades, ubicadas estratégicamente entre Nínive y Calá. Génesis 10, versículos 11 y 12. El legado de Nimrod es, así, doblemente significativo. No solo estableció el prototipo para futuros imperios a través de la fundación de ciudades que se convertirían en centros de poder, sino que también redefinió la organización social de la época. Antes de Nimrod, es plausible imaginar que las sociedades estaban fragmentadas en comunidades y tribus menores, sin la complejidad y centralización que caracterizarían los estados posteriores. Al erigir Babel, que muchos asocian con la propia Babilonia, Nimrod no solo construyó una ciudad, sino también un símbolo de desafío y ambición humana. La narrativa de Babel, Génesis 11, del versículo 1 al 9, nos revela que el deseo de hacer un nombre para sí mismos y el intento de construir una torre que alcanzara los cielos fueron interpretaciones claras de una humanidad que buscaba igualarse a Dios, cruzando fronteras que estaban destinadas a ser intransitables. En el corazón de la llanura mesopotámica, una visión ambiciosa tomó forma. Allí,
En la cuna de la civilización, los descendientes de los sobrevivientes del diluvio contemplaban una vasta extensión de tierra fértil, lista para ser moldeada según sus aspiraciones. No se contentaron con solo cultivar la tierra o construir refugios temporales, ansiaban un legado permanente, algo que desafiara el propio cielo. Así nació el proyecto de la Torre de Babel, un emprendimiento que encapsulaba tanto el ingenio humano como su audacia. Conforme narrado en Génesis 11, la intención detrás de la construcción no era meramente arquitectónica, sino simbólicamente profunda y espiritualmente rebelde. Utilizaron ladrillos cocidos en lugar de piedra natural y alquitrán en vez de mortero, innovaciones que reflejaban tanto sus habilidades técnicas como su deseo de crear algo duradero e imponente. La decisión de construir una torre que alcanzara los cielos no era solamente literal, sino una tentativa metafórica de tocar lo divino, de establecerse como iguales a Dios. Este acto de construcción representaba un desafío directo a las fuerzas celestiales, con la esperanza de evitar otra dispersión como la que seguiría al diluvio. Proclamaron: «Vamos a construir para nosotros una ciudad con una torre que alcance los cielos, para que podamos hacer un nombre para nosotros mismos, de lo contrario seremos esparcidos por toda la faz de la tierra». Génesis 11, versículo 4. La audaz construcción de la Torre de Babel representó no solo un hito arquitectónico, sino también un desafío palpable al designio divino. El deseo de los constructores de crear una estructura que tocara los cielos, como narrado en Génesis, era una clara manifestación de su búsqueda por unidad e inmortalidad bajo sus propios términos, no bajo los de Dios. Este intento de igualarse a lo divino, de centralizar a la humanidad en torno a una única obra grandiosa, encontró una respuesta directa del Creador. Dios, observando sus esfuerzos y la intención detrás de ellos, decidió intervenir. El método divino fue sutil pero poderoso: confundir sus lenguas. Esta acción no solo cesó la construcción de la torre, sino que también dispersó a los pueblos por todo el mundo, obligándolos a multiplicarse y esparcirse, conforme al plan originalmente establecido para la humanidad. La torre, que debería ser llamada Babel, un término que sugiere una puerta para Dios, terminó convirtiéndose en un símbolo de confusión, Balal en hebreo. Nimrod, el líder poderoso y el arquitecto de esta ambición, encapsula los temas de orgullo y desafío que impregnan la historia de Babel. Su liderazgo en la construcción de esta ciudad y torre refleja la eterna tensión entre las aspiraciones humanas y los límites impuestos por la condición humana. La torre permaneció inacabada, un monumento a los límites de la ambición humana y un recordatorio constante de la soberanía divina. Sin embargo, la historia de Babel no es el fin de la narrativa de Babilonia. La ciudad, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, ascendería nuevamente como la capital de un imperio poderoso, destinado a desempeñar un papel crucial en la historia bíblica, incluyendo la destrucción de Judá. Babilonia, ubicada en el sur de Mesopotamia, se convirtió en el epicentro de poder y esplendor, frecuentemente contrastada en las escrituras con Jerusalén, la ciudad orgullosa de la humanidad versus la ciudad santa de Dios. Babilonia, la ciudad de los esplendores terrenales, emerge en las escrituras como el antípoda de la ciudad celestial, símbolo de la gloria divina. Esta metrópolis antigua, ubicada en las fértiles llanuras de Mesopotamia, ahora el moderno Irak, se convirtió en un emblema bíblico de rebelión, arrogancia y desobediencia a la voluntad divina. Más que una ciudad de riqueza material, Babilonia representaba la adoración a falsos dioses y un estilo de vida que desafiaba los principios establecidos por Dios. El significado de Babilonia se extiende mucho más allá de su realidad histórica o geográfica, funcionando como una poderosa metáfora en los textos bíblicos. Aunque los detalles sobre la ciudad antes del reinado de Nimrod son escasos, la Biblia nos ofrece pistas sobre su importancia y su papel simbólico.
La ciudad era parte de la tierra de Sinar, lugar donde las generaciones postdiluviales, descendientes de Noé, decidieron asentarse. La propia ubicación de Babilonia lleva un peso narrativo, pues fue en esta región que la humanidad, recién salida del arca, comenzó a reconstruir la vida sobre la tierra. La influencia de Babilonia se extendió a lo largo de los siglos, marcando de manera indeleble los eventos históricos y espirituales. Cuando Babilonia derrotó a Jerusalén, el impacto no fue solo territorial, sino profundamente cultural y humano. Los babilonios no se contentaron con someter a los habitantes de Judá. Se llevaron consigo a Babilonia a los más talentosos y hábiles entre ellos. Estos individuos, que incluían educadores, artistas y administradores, no eran meros cautivos. Eran piezas clave en el proyecto de hacer de Babilonia un centro de poder, innovación y cultura. Este desplazamiento forzado de talentos fue, en muchos aspectos, una estrategia para integrar y fortalecer Babilonia, aprovechando el conocimiento y las habilidades de los cautivos para enriquecer y diversificar su propia sociedad. El destino de Israel estaba entrelazado con advertencias proféticas de figuras como Isaías y Jeremías, que anticiparon la calamidad que sobrevendría si el pueblo se desviaba de los caminos de Dios. En medio de estos avisos, Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor, emergió como el instrumento de la ira divina. El ejército babilónico marchó contra Judá, cumpliendo la profecía con la conquista de la región. Nabucodonosor, un rey de visiones grandiosas y actos igualmente grandiosos, se casó con una princesa de las montañas persas, llevándola a la vasta llanura de Babilonia. La añoranza que ella sentía por su hogar montañoso y la belleza natural que le era familiar, llevó a Nabucodonosor a emprender uno de los proyectos más ambiciosos de su época, la construcción de los jardines colgantes. Este oasis artificial, una montaña hecha de ladrillos y repleta de vegetación exuberante, no solo simbolizaba su amor y compromiso hacia su esposa, sino que también reflejaba su deseo de dominar y embellecer la naturaleza. Los jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no fueron solo una hazaña arquitectónica. También se convirtieron en un destino fascinante que atraía a visitantes de regiones distantes. A este espectáculo, Nabucodonosor añadió un zoológico privado, reuniendo animales salvajes de diversas tierras, creando un microcosmos de la creación en medio del paisaje urbano de Babilonia. En un momento de reflexión, mientras observaba su imperio desde lo alto de su palacio, Nabucodonosor fue tomado por un sentimiento de orgullo y autoexaltación. Exclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que construí con mi poder y gloria? Sin embargo, ese momento de soberbia fue seguido por un sueño perturbador, en el cual un árbol gigantesco que alcanzaba el cielo era cortado y atado. Este sueño simbolizaba las tensiones entre el crecimiento desenfrenado y la eventual caída, temas recurrentes en la historia de los imperios. Cuando Nabucodonosor buscó interpretaciones para su sueño, ni siquiera los sabios y adivinos de su reino pudieron ofrecer una explicación satisfactoria. Solo Daniel, un exiliado de Judá, dotado de una comprensión profunda de las visiones divinas, podría desentrañar el significado oculto detrás de esas imágenes oníricas. Frente al enigma onírico que afligía a Nabucodonosor, todos los intentos anteriores de interpretación fracasaron, llevando finalmente al llamado de Daniel, conocido por su notable capacidad de desvelar los misterios revelados en sueños. La vacilación inicial del rey en consultar a Daniel directamente puede parecer extraña, considerando el historial comprobado del joven hebreo. Sin embargo, esta reticencia también refleja la naturaleza compleja de Nabucodonosor, un monarca poderoso, pero profundamente arraigado en sus creencias paganas y en la adoración a ídolos. Al llegar ante el rey,
Daniel, ahora llamado Beltsasar en honor al dios babilónico Bel, fue confrontado con una visión perturbadora, según se describe en Daniel 4, del versículo 14 al 24. El árbol majestuoso que fue mandado cortar, dejando solo el tocón con sus raíces, simbolizaba un reino grandioso abruptamente reducido, pero no completamente destruido. El decreto de que la mente del rey sería alterada para la de un animal hasta que 7 períodos de tiempo pasaran era una advertencia divina sobre la inminente humillación de Nabucodonosor, a fin de enseñarle que el Dios Altísimo gobierna sobre el reino de la humanidad y lo concede a quien Él desea. El impacto de ese sueño fue tan profundo que dejó a Daniel temporalmente conmocionado y preocupado por el destino de Nabucodonosor. Su vacilación en revelar el significado del sueño refleja la gravedad del mensaje y el peso de transmitir una noticia tan ominosa a un monarca tan poderoso. La respuesta de Nabucodonosor, alentando a Daniel a no alarmarse por el contenido del sueño o por su interpretación, revela un momento de vulnerabilidad y una rara apertura para la verdad, independientemente de cuán dura pudiera ser. Al revelar la interpretación del sueño, Daniel, llamado Beltsasar en la corte babilónica, abordó al rey Nabucodonosor con una combinación de respeto y grave preocupación. Con cautela, expresó el deseo de que el sueño perteneciera a los enemigos del rey, indicando la seriedad de las revelaciones contenidas en la visión. «Oh rey», comenzó Daniel, «el árbol que viste, que creció grande y fuerte, cuya copa tocaba los cielos y era visible por toda la tierra, cuyas hojas eran hermosas y los frutos abundantes, proporcionando sustento para todos y refugio para las criaturas de la tierra y las aves del cielo. Ese árbol eres tú, has crecido en poder y estatura. Tu grandeza se ha expandido hasta los cielos, y tu dominio se extiende hasta los confines de la tierra». Entonces, Daniel continuó describiendo la parte más oscura de la visión, pero entonces un mensajero sagrado descendió de los cielos y ordenó: «Corten el árbol y destrúyanlo, pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, rodeado por una banda de hierro y bronce, en la hierba fresca del campo, que sea mojado por el rocío del cielo y se alimente con los animales del campo hasta que 7 períodos de tiempo hayan pasado sobre él». Este decreto, explicó Daniel, era la manifestación del juicio del Dios Altísimo sobre el rey. «Esta es la interpretación, oh rey, y es el decreto del Dios Altísimo que recayó sobre vuestra majestad. Indica que serás depuesto de tu trono real y apartado de los hombres. Vivirás entre los animales del campo y comerás hierba como los bueyes, y serás mojado por el rocío del cielo, y 7 períodos de tiempo pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra y los da a quien desea». Daniel, al interpretar el sueño de Nabucodonosor, fue movido no solo por la comprensión del destino que aguardaba al rey, sino también por un deseo sincero de verlo reformar su camino. La sorpresa de Daniel al escuchar la propia interpretación puede atribuirse al impacto emocional de transmitir un mensaje tan grave. La revelación llegó a él en el momento exacto en que el rey terminaba de describir su sueño. Esta sincronicidad subraya la conexión directa de Daniel con lo divino, capacitándolo para recibir e interpretar mensajes celestiales. Daniel entonces escogió un enfoque de gentileza y advertencia. Primero reafirmó la grandeza de Nabucodonosor, representada por el árbol majestuoso, antes de revelar el destino humillante que esperaba al rey, simbolizado por el tocón preservado. El mensaje final de Daniel fue un llamamiento apasionado al arrepentimiento, instando a Nabucodonosor a desviarse de sus pecados y buscar la misericordia de Dios, con la esperanza de que tal cambio de corazón pudiera aliviar el severo juicio divino. Desafortunadamente, las palabras de Daniel inicialmente parecieron no tener efecto.
12 meses después de la interpretación del sueño, Nabucodonosor se encontraba en el piso superior de su palacio, contemplando la grandeza de Babilonia. Fue en ese momento de reflexión y autoexaltación que proclamó a sí mismo como el arquitecto de tal esplendor. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando una voz celestial anunció el cumplimiento del decreto divino. Nabucodonosor sería destituido de su reino y reducido a un estado bestial hasta que reconociera la soberanía del Dios Altísimo sobre los reinos de los hombres. La transformación de Nabucodonosor fue inmediata y dramática. Expulsado de la sociedad humana, comenzó a vivir entre los animales, comiendo hierba como el ganado, su cuerpo expuesto al rocío del cielo. Con el tiempo, su cabello creció como las plumas de un águila, y sus uñas se alargaron como garras de pájaros, manifestaciones físicas de su caída del poder y de la gracia. Después de un largo período de humillación y sufrimiento, la cordura y el trono de Nabucodonosor fueron restaurados. Transformado por la experiencia, hizo una proclamación que rompió radicalmente con sus declaraciones anteriores. Alabó al Altísimo, reconociendo que su dominio es un dominio eterno y que Él hace lo que desea, subrayando que nadie puede detenerlo. A través de su propia humillación, el rey de Babilonia finalmente comprendió quién realmente gobernaba el universo. Las últimas palabras registradas de Nabucodonosor en la Biblia resuenan como un eco de su viaje de redención. Dios es capaz de humillar a aquellos que andan con orgullo. Esta es una verdad profunda que todos debemos abrazar e incorporar en nuestras vidas. El orgullo es una trampa peligrosa que, conforme enseña la sabiduría de los proverbios, invariablemente precede a la caída y la destrucción. Proverbios 16, versículo 18. Esta verdad es enfatizada por las historias bíblicas de Nabucodonosor y su sucesor Belsasar, cuyos reinados sirven como solemnes recordatorios de la soberanía divina y de las consecuencias del orgullo desmedido. Nabucodonosor, a pesar de haber sido advertido y haber recibido una extensión de gracia de 12 meses, falló en aprender la lección de humildad hasta ser sometido a una forma de locura que lo redujo a vivir como un animal. La lección finalmente aprendida por Nabucodonosor fue que el cielo gobierna, una verdad que confesó solo después de reconocer la autoridad suprema de Dios sobre su reino y su propia vida. Sin embargo, la historia no termina con la recuperación y la restauración de Nabucodonosor. Avanza algunas generaciones hasta el reinado de Belsasar, un rey que, a pesar de conocer el historial de su predecesor, eligió desafiar abiertamente los decretos de Dios. Durante una fiesta, Belsasar usó irrespetuosamente los vasos sagrados que habían sido saqueados del templo en Jerusalén para beber vino con sus nobles, desencadenando así una manifestación directa de la ira divina. En medio de la celebración apareció una mano misteriosa y escribió en la pared del palacio, trayendo un mensaje de juicio divino. El terror consumió a Belsasar al punto de perder el control de sus funciones corporales. Como Nabucodonosor, ofreció recompensas a quien pudiera interpretar la escritura, pero sus sabios fallaron. Fue entonces cuando Daniel fue llamado, y la reina, recordando los servicios prestados por él en el pasado, recomendó su sabiduría al rey. Daniel, sin interés en los presentes del rey, reveló el mensaje. Comenzó recordando el reinado de Nabucodonosor y cómo, debido a su orgullo, Dios lo humilló, sometiéndolo a la vida de un animal hasta que reconociera la verdadera gobernanza divina. Con esta introducción, Daniel preparó a Belsasar para la interpretación de la escritura en la pared, que anunciaba el fin inminente de su reinado y la toma de Babilonia por los medos y persas. Daniel, plenamente consciente de la naturaleza impía del rey Belsasar y de la inminente sentencia divina sobre su reinado, se mantuvo resuelto en no desear ninguna parte de los premios u honores ofrecidos por el rey desviado. Su misión era clara:
transmitir un mensaje de juicio crucial y definitivo. Antes de revelar la interpretación de la misteriosa inscripción en la pared, Daniel proporcionó a Belsasar un breve, pero incisivo, resumen histórico sobre Nabucodonosor, su predecesor. Esta contextualización no era meramente informativa, sino un último llamado al arrepentimiento. Daniel destacó que, a pesar de que Belsasar conocía bien la humillación y la subsecuente restauración de Nabucodonosor, optó por persistir en la arrogancia, exaltándose contra el Señor y venerando ídolos inertes en lugar de adorar al Dios que le concedía vida y aliento. La escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, llevaba un significado terrible y profundo. Daniel interpretó cada término para el rey atónito. Mene indicaba que Dios había contado los días del reinado de Belsasar y decretado su fin. Tekel revelaba que Belsasar había sido pesado en las balanzas de la justicia divina y encontrado deficiente. Peres, una variación de Ufarsin, significaba que su reino sería dividido y entregado a los medos y persas. A pesar de la gravedad del mensaje, Belsasar cumplió su promesa de honrar a Daniel, vistiéndolo con trajes de púrpura y colocando una cadena de oro en su cuello y proclamándolo como el tercero en el mando del reino. Sin embargo, estos honores fueron efímeros, pues esa misma noche el reinado de Belsasar llegó a su fin violento, cuando fue asesinado por tropas invasoras, marcando la transición del poder a Darío, el Medo, quien asumió el reino a los 62 años. La interpretación de Daniel de la escritura en la pared sirvió como una sentencia final para el reinado de Belsasar, enfatizando que su tiempo como rey había terminado debido a sus fallas morales y espirituales ante Dios. La expresión, la escritura en la pared, se convirtió en un proverbio, simbolizando una clara predicción o reconocimiento del destino inevitable, a menudo usado cuando es demasiado tarde para alterar el curso de los acontecimientos, como fue el caso de Belsasar. El juicio sobre Belsasar y Babilonia no fue un evento aislado, sino parte de un contexto más amplio de profecías y juicios divinos que se manifestaron a lo largo de las Escrituras, particularmente en el libro de Jeremías. En Jeremías 50, del versículo 4 al 10, la profecía detalla un tiempo futuro de arrepentimiento y búsqueda de Dios por parte de Israel y Judá, tras períodos de error y desorientación causados por malos líderes espirituales. Este pasaje habla de una restauración en la relación entre estos pueblos y Dios, un retorno a la alianza que no será olvidada. La narrativa entonces se vuelve hacia Babilonia, simbolizando la fuente de opresión e idolatría. Dios, a través de Jeremías, convoca al pueblo a alejarse de Babilonia y a salir de la tierra de los caldeos, indicando la destrucción inminente que caerá sobre esa nación por sus transgresiones. La imagen de los machos cabríos que lideran los rebaños sugiere un movimiento decisivo y asertivo lejos del mal y la corrupción, liderando a los demás hacia la libertad y la redención. La profecía continúa con la previsión de que una coalición de grandes naciones del norte se levantará contra Babilonia, representando una respuesta militar y espiritual conjunta a la corrupción y el mal emanados de Babilonia. Esta fuerza, comparada con un guerrero experimentado, asegurará que se haga justicia, y aquellos que participen en la destrucción de Babilonia quedarán satisfechos, simbolizando una victoria completa sobre el mal y la opresión. La narrativa de la destrucción de Babilonia revela una complejidad en las acciones divinas. Aunque Babilonia fue inicialmente utilizada como instrumento de corrección contra Israel debido a la desobediencia del pueblo, su subsiguiente devastación fue decretada debido al exceso de celo y crueldad con que ejecutó esa misión. Los babilonios, regocijándose en la desolación de Judá y superando los límites establecidos por Dios, acabaron invocando el juicio divino contra ellos mismos. Jeremías 50, del versículo 14 al 16, subraya el decreto de Dios para que las naciones se levantaran en batalla contra Babilonia.
La orden era clara: no escatimar flechas, simbolizando una embestida total contra la ciudad que pecó contra el Señor. El llamado a la guerra es descrito no solo como un acto militar, sino como una ejecución de la venganza de Dios, un llamado para que las naciones hagan a Babilonia lo que ella hizo a otros. El comando para cortar de Babilonia al sembrador y a aquel que maneja la hoz en la época de la cosecha sugiere un completo desmantelamiento de la capacidad productiva y económica de la ciudad, garantizando que ni siquiera los que trabajan en las cosechas tengan razón para permanecer. El miedo a la espada opresora hace que cada uno vuelva a su pueblo y a su propia tierra, destacando la desesperación y la dispersión que acompañarán la caída de Babilonia. El papel de los medos y persas bajo el comando de Ciro, y más tarde de Alejandro con su ejército griego, es retratado como una continuación del uso divino de naciones como herramientas de juicio. Babilonia, una vez herramienta en las manos de Dios para castigar a Judá, ahora enfrenta la ira divina por manos de otros imperios, de acuerdo con los designios soberanos de Dios. Esta estrategia enfatiza que, aunque Dios puede utilizar naciones para sus propósitos, también mantiene a esas naciones responsables por sus actos e intenciones. La profecía de Jeremías ilustra vívidamente el destino de Babilonia, retratándola como una nación que, a pesar de haber sido una herramienta en las manos de Dios para disciplinar a otras naciones, incluyendo a Israel, terminó superando sus límites y convirtiéndose en objeto de la ira divina. El pasaje descrito revela la totalidad de la destrucción que estaba reservada para Babilonia, una ejecución del juicio divino por sus transgresiones. Yo preparé una trampa para ti, y tú también fuiste atrapada, oh Babilonia, y tú no lo sabías. Fuiste encontrada y también presa porque luchaste contra el Señor. Esta frase captura la esencia de la sorpresa e inevitabilidad del juicio de Babilonia. Dios, como un estratega divino, configura la situación de modo que incluso las naciones utilizadas como su instrumento de indignación están actuando bajo su soberanía, aunque sin plena conciencia de ello. El llamado a la destrucción es total e indiscriminado. Abrir depósitos, apilar bienes como montones de basura, quemar y destruir completamente, de modo que no quede nada de ella. La violencia del ataque es simbolizada en la orden de matar a todos sus toros jóvenes, una metáfora para la juventud y la fuerza de Babilonia, indicando que incluso el vigor futuro de la nación debía ser exterminado. La figura de Ciro y luego Alejandro, como líderes del ejército convocado por Dios, refleja la transición del castigo divino a través de diferentes agentes históricos. Son descritos como un ejército cruel y sin piedad, cuya aproximación es comparada con el rugido del mar, poderosa, inevitable y destructora. El pasaje concluye con un llamado a los cautivos y a los afectados por la influencia de Babilonia para que huyan y salven sus propias vidas, enfatizando que este es un tiempo de retribución divina. La descripción de Babilonia como una copa de oro en las manos del Señor, embriagando a toda la tierra, y el llamado final para que las naciones proclamen en Sión la justicia y la vindicación realizadas por Dios, ilustran el papel de Babilonia en la economía moral de Dios, sirviendo como un agente de corrupción, pero también como un ejemplo de las consecuencias del desafío a la soberanía divina. El relato del retorno del pueblo de Judá a su tierra natal tras 70 años de exilio en Babilonia es uno de los momentos más simbólicos de la misericordia y fidelidad divinas en la Biblia. La liberación bajo Ciro, el Grande, que permitió que aproximadamente 50.000 personas regresaran para reconstruir Jerusalén y el templo, fue una manifestación tangible de la promesa de Dios de restauración y renovación. El profeta Jeremías, en sus palabras, captura la esencia de la esperanza y del futuro que Dios planeó para su pueblo.
Porque yo conozco los planes y pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de paz y bienestar y no de desastre, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa divina no es solo de retorno físico, sino de renovación espiritual y material. Dios asegura que a pesar de las adversidades y del desplazamiento, su intención para con su pueblo es de prosperidad y paz, no de calamidad. La profundidad de la relación entre Dios y su pueblo es aún más enfatizada cuando Él dice: «Entonces me llamarás y vendrás a orar a mí, y escucharé tu voz y te escucharé». Entonces, con un deseo profundo, me buscarás y me exigirás como una necesidad vital, y me encontrarás cuando me busques de todo corazón. Este diálogo refleja una relación dinámica y receptiva, donde la búsqueda sincera y de corazón abierto por Dios resulta en un encuentro genuino con Él, reafirmando su compromiso de estar accesible y presente en la vida de su pueblo. La promesa de Dios de restaurar y reunir al pueblo de todas las naciones y de todos los lugares a donde te llevé, no solo cumple la promesa de retorno, sino que también simboliza una redefinición de comunidad e identidad. Aquellos que fueron dispersados serán reunidos, y los lazos que fueron deshechos por el exilio serán restaurados. La analogía de Babilonia como una gran montaña de destrucción que se convierte en un volcán dormido o una montaña quemada enfatiza el juicio final de Dios sobre las naciones que desafían su voluntad. La descripción de que la ciudad quedará tan desolada que nadie siquiera excavará las ruinas para encontrar piedras para construir ilustra la completa e irrevocable destrucción que aguarda a aquellos que perpetúan maldad e injusticia. La memoria de los errores de Nabucodonosor permaneció viva en la mente del pueblo, como una advertencia eterna de los peligros del orgullo y la tiranía. Él agarró a Judá como una presa, devorando a su gente y absorbiendo todas las bendiciones que Dios les había concedido. La narrativa bíblica se extiende más allá del presente, conectando los eventos históricos con las visiones proféticas de un futuro apocalíptico, donde la Babilonia final encuentra su destino, como se describe en Apocalipsis 17, versículo 18. En el Apocalipsis, dos figuras femeninas dominan el escenario, una prostituta inmunda y una novia pura, representando Babilonia y Jerusalén, respectivamente. Estas personificaciones son más que simples ciudades, simbolizan los valores contrastantes del mundo y del reino de Dios. La caída de Babilonia es anunciada en Apocalipsis 14, 8. Entonces, otro ángel, un segundo, siguió diciendo: «Caída, caída es la gran Babilonia, que hizo que todas las naciones bebieran del vino de la pasión de su inmoralidad, corrompiéndolas con idolatría». Y nuevamente en Apocalipsis 16, 19, donde la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron, y Dios se acordó de Babilonia, la grande, para darle el cáliz del vino de su ira feroz y furiosa. La Biblia a menudo retrata las ciudades de manera negativa, asociándolas con el pecado, la avaricia y el orgullo. Desde los tiempos de Lamec, cuando comenzó la producción de armas destructivas, las ciudades concentraron a la humanidad, amplificando los pecados individuales. Babilonia, bajo Nabucodonosor, se convirtió en un símbolo de poder brutal y desmedido, un lugar donde la idolatría del dinero y del poder prevaleció. Nabucodonosor, en su insaciable búsqueda de dominio, masacró indiscriminadamente, trayendo destrucción sobre niños, animales e incluso la naturaleza. En contraste, Jerusalén, construida por el rey David como la capital de Israel, no estaba situada en un punto estratégico de comercio. No estaba cerca del mar, de un gran río ni de una carretera significativa. Sin embargo, fue elegida por Dios como su morada, primero en la tienda levantada por Moisés y luego en el templo construido por Salomón. Jerusalén simbolizaba la ciudad de Dios, un lugar de adoración y presencia divina.
La profecía se cumple cuando Babilonia, la ciudad del hombre, es reducida a un montón de escombros desolados, habitada solo por animales salvajes del desierto. Esa destrucción total sirve como una advertencia perpetua contra el orgullo y la idolatría, destacando la inevitabilidad del juicio divino sobre aquellos que desafían la soberanía de Dios. La relación entre los libros de Daniel y Apocalipsis destaca una continuidad temática y profética dentro de las Escrituras, ambas enfocadas en revelaciones sobre el fin de los tiempos, el juicio divino y el triunfo final del bien sobre el mal. Daniel, aún joven durante las deportaciones de Nabucodonosor, recibió visiones que abarcaban la trayectoria de los imperios mundiales y esbozaban el futuro distante, incluyendo el reinado del Anticristo. My cat Freddy loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. This episode is brought to you by Cadillac. Cadillac certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Cadillac.com/service to learn more. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at Fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. La saga de Nimrod y el origen de Babilonia no son solo meros registros históricos. Son lecciones eternas sobre la ambición y la rebelión contra el orden divino. La narrativa se desenrolla hace milenios, en un tiempo cuando la humanidad aún llevaba las marcas del gran diluvio y buscaba levantarse de las cenizas de un mundo devastado. Nimrod, descrito en el libro de Génesis, capítulos 10 y 11, emerge como una figura carismática y poderosa. Hijo de Cush, Nimrod se destacó primeramente como un poderoso cazador delante del Señor. Una habilidad que no solo demostraba su destreza física, sino que también lo establecía como líder nato en un ambiente salvaje e indomado. Su dominio se inició con la fundación de ciudades como Babel, Uruk y Akkad en la tierra de Sinar, Génesis 10, versículo 10. Centros de poder que vendrían a simbolizar la propia esencia de la civilización emergente. Pero Nimrod no es solo un constructor de ciudades, él es el arquitecto de un nuevo orden que desafiaba los cielos. La construcción de la Torre de Babel, parte de su reino, no era una simple hazaña arquitectónica, era un acto de desafío abierto a Dios, un símbolo del deseo humano de alcanzar lo divino. El deseo por unidad y poder llevó a Nimrod a promover una ambición que iría más allá de las capacidades humanas, desafiando directamente el decreto divino de dispersión por el mundo.
La historia de Babilonia y su fundador refleja temas profundos de orgullo y rebelión. Es un recordatorio de que, en varias ocasiones, a lo largo de la historia bíblica, grandes líderes y naciones se han alzado en desafío al Creador, y cada uno, en su turno, encontró su declive. La trayectoria de Babilonia es una de esas narrativas que resuenan hasta los tiempos modernos, sirviendo de preludio a profecías futuras sobre figuras apocalípticas y la lucha final contra el anticristo, anunciando un nuevo orden mundial. La expansión del reino de Nimrod no se limitó a las fronteras de Sinar. Las ciudades que fundó, marcadas por su grandeza y estructura, fueron los cimientos de futuros imperios que dominarían el paisaje del antiguo Oriente. Akkad, por ejemplo, emergió como un fulcro de civilización e innovación, mientras que Calneh, aunque menos celebrada, desempeñó su papel en el tapiz de la historia mesopotámica. Nimrod, sin embargo, no se contentó con las conquistas en Sinar. La Biblia nos cuenta en Génesis que él expandió su territorio hacia el norte, hasta Asiria, donde fundó ciudades que se convertirían en legendarias por sus propios méritos. Nínive, por ejemplo, es eternizada en la narrativa de Jonás, donde es retratada como una ciudad de gran importancia y eventualmente de profunda penitencia. Otras como Resén también surgieron durante su reinado, descritas como grandes ciudades, ubicadas estratégicamente entre Nínive y Calá. Génesis 10, versículos 11 y 12. El legado de Nimrod es, así, doblemente significativo. No solo estableció el prototipo para futuros imperios a través de la fundación de ciudades que se convertirían en centros de poder, sino que también redefinió la organización social de la época. Antes de Nimrod, es plausible imaginar que las sociedades estaban fragmentadas en comunidades y tribus menores, sin la complejidad y centralización que caracterizarían los estados posteriores. Al erigir Babel, que muchos asocian con la propia Babilonia, Nimrod no solo construyó una ciudad, sino también un símbolo de desafío y ambición humana. La narrativa de Babel, Génesis 11, del versículo 1 al 9, nos revela que el deseo de hacer un nombre para sí mismos y el intento de construir una torre que alcanzara los cielos fueron interpretaciones claras de una humanidad que buscaba igualarse a Dios, cruzando fronteras que estaban destinadas a ser intransitables. En el corazón de la llanura mesopotámica, una visión ambiciosa tomó forma. Allí, en la cuna de la civilización, los descendientes de los sobrevivientes del diluvio contemplaban una vasta extensión de tierra fértil, lista para ser moldeada según sus aspiraciones. No se contentaron con solo cultivar la tierra o construir refugios temporales, ansiaban un legado permanente, algo que desafiara el propio cielo. Así nació el proyecto de la Torre de Babel, un emprendimiento que encapsulaba tanto el ingenio humano como su audacia. Conforme narrado en Génesis 11, la intención detrás de la construcción no era meramente arquitectónica, sino simbólicamente profunda y espiritualmente rebelde. Utilizaron ladrillos cocidos en lugar de piedra natural y alquitrán en vez de mortero, innovaciones que reflejaban tanto sus habilidades técnicas como su deseo de crear algo duradero e imponente. La decisión de construir una torre que alcanzara los cielos no era solamente literal, sino una tentativa metafórica de tocar lo divino, de establecerse como iguales a Dios. Este acto de construcción representaba un desafío directo a las fuerzas celestiales, con la esperanza de evitar otra dispersión como la que seguiría al diluvio. Proclamaron: «Vamos a construir para nosotros una ciudad con una torre que alcance los cielos, para que podamos hacer un nombre para nosotros mismos, de lo contrario seremos esparcidos por toda la faz de la tierra». Génesis 11, versículo 4. La audaz construcción de la Torre de Babel representó no solo un hito arquitectónico, sino también un desafío palpable al designio divino.
El deseo de los constructores de crear una estructura que tocara los cielos, como narrado en Génesis, era una clara manifestación de su búsqueda por unidad e inmortalidad bajo sus propios términos, no bajo los de Dios. Este intento de igualarse a lo divino, de centralizar a la humanidad en torno a una única obra grandiosa, encontró una respuesta directa del Creador. Dios, observando sus esfuerzos y la intención detrás de ellos, decidió intervenir. El método divino fue sutil pero poderoso: confundir sus lenguas. Esta acción no solo cesó la construcción de la torre, sino que también dispersó a los pueblos por todo el mundo, obligándolos a multiplicarse y esparcirse, conforme al plan originalmente establecido para la humanidad. La torre, que debería ser llamada Babel, un término que sugiere una puerta para Dios, terminó convirtiéndose en un símbolo de confusión, Balal en hebreo. Nimrod, el líder poderoso y el arquitecto de esta ambición, encapsula los temas de orgullo y desafío que impregnan la historia de Babel. Su liderazgo en la construcción de esta ciudad y torre refleja la eterna tensión entre las aspiraciones humanas y los límites impuestos por la condición humana. La torre permaneció inacabada, un monumento a los límites de la ambición humana y un recordatorio constante de la soberanía divina. Sin embargo, la historia de Babel no es el fin de la narrativa de Babilonia. La ciudad, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, ascendería nuevamente como la capital de un imperio poderoso, destinado a desempeñar un papel crucial en la historia bíblica, incluyendo la destrucción de Judá. Babilonia, ubicada en el sur de Mesopotamia, se convirtió en el epicentro de poder y esplendor, frecuentemente contrastada en las escrituras con Jerusalén, la ciudad orgullosa de la humanidad versus la ciudad santa de Dios. Babilonia, la ciudad de los esplendores terrenales, emerge en las escrituras como el antípoda de la ciudad celestial, símbolo de la gloria divina. Esta metrópolis antigua, ubicada en las fértiles llanuras de Mesopotamia, ahora el moderno Irak, se convirtió en un emblema bíblico de rebelión, arrogancia y desobediencia a la voluntad divina. Más que una ciudad de riqueza material, Babilonia representaba la adoración a falsos dioses y un estilo de vida que desafiaba los principios establecidos por Dios. El significado de Babilonia se extiende mucho más allá de su realidad histórica o geográfica, funcionando como una poderosa metáfora en los textos bíblicos. Aunque los detalles sobre la ciudad antes del reinado de Nimrod son escasos, la Biblia nos ofrece pistas sobre su importancia y su papel simbólico. La ciudad era parte de la tierra de Sinar, lugar donde las generaciones postdiluviales, descendientes de Noé, decidieron asentarse. La propia ubicación de Babilonia lleva un peso narrativo, pues fue en esta región que la humanidad, recién salida del arca, comenzó a reconstruir la vida sobre la tierra. La influencia de Babilonia se extendió a lo largo de los siglos, marcando de manera indeleble los eventos históricos y espirituales. Cuando Babilonia derrotó a Jerusalén, el impacto no fue solo territorial, sino profundamente cultural y humano. Los babilonios no se contentaron con someter a los habitantes de Judá. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Hey, it's Paris. You know, I love sparkly things, right? Like stars. Duh.
And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Se llevaron consigo a Babilonia a los más talentosos y hábiles entre ellos. Estos individuos, que incluían educadores, artistas y administradores, no eran meros cautivos. Eran piezas clave en el proyecto de hacer de Babilonia un centro de poder, innovación y cultura. Este desplazamiento forzado de talentos fue, en muchos aspectos, una estrategia para integrar y fortalecer Babilonia, aprovechando el conocimiento y las habilidades de los cautivos para enriquecer y diversificar su propia sociedad. El destino de Israel estaba entrelazado con advertencias proféticas de figuras como Isaías y Jeremías, que anticiparon la calamidad que sobrevendría si el pueblo se desviaba de los caminos de Dios. En medio de estos avisos, Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor, emergió como el instrumento de la ira divina. El ejército babilónico marchó contra Judá, cumpliendo la profecía con la conquista de la región. Nabucodonosor, un rey de visiones grandiosas y actos igualmente grandiosos, se casó con una princesa de las montañas persas, llevándola a la vasta llanura de Babilonia. La añoranza que ella sentía por su hogar montañoso y la belleza natural que le era familiar, llevó a Nabucodonosor a emprender uno de los proyectos más ambiciosos de su época, la construcción de los jardines colgantes. Este oasis artificial, una montaña hecha de ladrillos y repleta de vegetación exuberante, no solo simbolizaba su amor y compromiso hacia su esposa, sino que también reflejaba su deseo de dominar y embellecer la naturaleza. Los jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no fueron solo una hazaña arquitectónica. También se convirtieron en un destino fascinante que atraía a visitantes de regiones distantes. A este espectáculo, Nabucodonosor añadió un zoológico privado, reuniendo animales salvajes de diversas tierras, creando un microcosmos de la creación en medio del paisaje urbano de Babilonia. En un momento de reflexión, mientras observaba su imperio desde lo alto de su palacio, Nabucodonosor fue tomado por un sentimiento de orgullo y autoexaltación. Exclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que construí con mi poder y gloria? Sin embargo, ese momento de soberbia fue seguido por un sueño perturbador, en el cual un árbol gigantesco que alcanzaba el cielo era cortado y atado. Este sueño simbolizaba las tensiones entre el crecimiento desenfrenado y la eventual caída, temas recurrentes en la historia de los imperios. Cuando Nabucodonosor buscó interpretaciones para su sueño, ni siquiera los sabios y adivinos de su reino pudieron ofrecer una explicación satisfactoria. Solo Daniel, un exiliado de Judá, dotado de una comprensión profunda de las visiones divinas, podría desentrañar el significado oculto detrás de esas imágenes oníricas. Frente al enigma onírico que afligía a Nabucodonosor, todos los intentos anteriores de interpretación fracasaron, llevando finalmente al llamado de Daniel, conocido por su notable capacidad de desvelar los misterios revelados en sueños. La vacilación inicial del rey en consultar a Daniel directamente puede parecer extraña, considerando el historial comprobado del joven hebreo. Sin embargo, esta reticencia también refleja la naturaleza compleja de Nabucodonosor, un monarca poderoso, pero profundamente arraigado en sus creencias paganas y en la adoración a ídolos. Al llegar ante el rey, Daniel, ahora llamado Beltsasar en honor al dios babilónico Bel, fue confrontado con una visión perturbadora, según se describe en Daniel 4, del versículo 14 al 24. El árbol majestuoso que fue mandado cortar, dejando solo el tocón con sus raíces, simbolizaba un reino grandioso abruptamente reducido, pero no completamente destruido.
el decreto de que la mente del rey sería alterada para la de un animal hasta que 7 períodos de tiempo pasaran, era una advertencia divina sobre la inminente humillación de Nabucodonosor, a fin de enseñarle que el Dios Altísimo gobierna sobre el reino de la humanidad y lo concede a quien Él desea. El impacto de ese sueño fue tan profundo que dejó a Daniel temporalmente conmocionado y preocupado por el destino de Nabucodonosor. Su vacilación en revelar el significado del sueño refleja la gravedad del mensaje y el peso de transmitir una noticia tan ominosa a un monarca tan poderoso. La respuesta de Nabucodonosor, alentando a Daniel a no alarmarse por el contenido del sueño o por su interpretación, revela un momento de vulnerabilidad y una rara apertura para la verdad, independientemente de cuán dura pudiera ser. Al revelar la interpretación del sueño, Daniel, llamado Belsasar en la corte babilónica, abordó al rey Nabucodonosor con una combinación de respeto y grave preocupación. Con cautela, expresó el deseo de que el sueño perteneciera a los enemigos del rey, indicando la seriedad de las revelaciones contenidas en la visión. «Oh rey», comenzó Daniel, «el árbol que viste, que creció grande y fuerte, cuya copa tocaba los cielos y era visible por toda la tierra, cuyas hojas eran hermosas y los frutos abundantes, proporcionando sustento para todos y refugio para las criaturas de la tierra y las aves del cielo. Ese árbol eres tú, has crecido en poder y estatura. Tu grandeza se ha expandido hasta los cielos, y tu dominio se extiende hasta los confines de la tierra». Entonces, Daniel continuó describiendo la parte más oscura de la visión, pero entonces un mensajero sagrado descendió de los cielos y ordenó: «Corten el árbol y destrúyanlo, pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, rodeado por una banda de hierro y bronce, en la hierba fresca del campo, que sea mojado por el rocío del cielo y se alimente con los animales del campo hasta que 7 períodos de tiempo hayan pasado sobre él». Este decreto, explicó Daniel, era la manifestación del juicio del Dios Altísimo sobre el rey. «Esta es la interpretación, oh rey, y es el decreto del Dios Altísimo que recayó sobre vuestra majestad. Indica que serás depuesto de tu trono real y apartado de los hombres. Vivirás entre los animales del campo y comerás hierba como los bueyes, y serás mojado por el rocío del cielo, y 7 períodos de tiempo pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra y los da a quien desea». Daniel, al interpretar el sueño de Nabucodonosor, fue movido no solo por la comprensión del destino que aguardaba al rey, sino también por un deseo sincero de verlo reformar su camino. La sorpresa de Daniel al escuchar la propia interpretación puede atribuirse al impacto emocional de transmitir un mensaje tan grave. La revelación llegó a él en el momento exacto en que el rey terminaba de describir su sueño. Esta sincronicidad subraya la conexión directa de Daniel con lo divino, capacitándolo para recibir e interpretar mensajes celestiales. Daniel entonces escogió un enfoque de gentileza y advertencia. Primero reafirmó la grandeza de Nabucodonosor, representada por el árbol majestuoso, antes de revelar el destino humillante que esperaba al rey, simbolizado por el tocón preservado. El mensaje final de Daniel fue un llamamiento apasionado al arrepentimiento, instando a Nabucodonosor a desviarse de sus pecados y buscar la misericordia de Dios, con la esperanza de que tal cambio de corazón pudiera aliviar el severo juicio divino. Desafortunadamente, las palabras de Daniel inicialmente parecieron no tener efecto. 12 meses después de la interpretación del sueño, Nabucodonosor se encontraba en el piso superior de su palacio, contemplando la grandeza de Babilonia. Fue en ese momento de reflexión y autoexaltación que proclamó a sí mismo como el arquitecto de tal esplendor. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando una voz celestial anunció el cumplimiento del decreto divino. Nabucodonosor sería destituido de su reino
y reducido a un estado bestial hasta que reconociera la soberanía del Dios Altísimo sobre los reinos de los hombres. La transformación de Nabucodonosor fue inmediata y dramática. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora. Good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. This episode is brought to you by Nespresso Virtuo Coffee Machines. Ready to enjoy the bold flavors of barista-quality Nespresso iced coffee at home? Simply fill a glass with ice and press the brew button on your Virtuo Pop machine to enjoy rich double espressos roasted to stand up even when chilled. Refreshingly bold iced coffee. Refreshingly easy to make at home. Visit Nespresso.com to shop now. Expulsado de la sociedad humana, comenzó a vivir entre los animales, comiendo hierba como el ganado, su cuerpo expuesto al rocío del cielo. Con el tiempo, su cabello creció como las plumas de un águila, y sus uñas se alargaron como garras de pájaros, manifestaciones físicas de su caída del poder y de la gracia. Después de un largo período de humillación y sufrimiento, la cordura y el trono de Nabucodonosor fueron restaurados. Transformado por la experiencia, hizo una proclamación que rompió radicalmente con sus declaraciones anteriores. Alabó al Altísimo, reconociendo que su dominio es un dominio eterno y que Él hace lo que desea, subrayando que nadie puede detenerlo. A través de su propia humillación, el rey de Babilonia finalmente comprendió quién realmente gobernaba el universo. Las últimas palabras registradas de Nabucodonosor en la Biblia resuenan como un eco de su viaje de redención. Dios es capaz de humillar a aquellos que andan con orgullo. Esta es una verdad profunda que todos debemos abrazar e incorporar en nuestras vidas. El orgullo es una trampa peligrosa que, conforme enseña la sabiduría de los proverbios, invariablemente precede a la caída y la destrucción. Proverbios 16, versículo 18. Esta verdad es enfatizada por las historias bíblicas de Nabucodonosor y su sucesor Belsasar, cuyos reinados sirven como solemnes recordatorios de la soberanía divina y de las consecuencias del orgullo desmedido. Nabucodonosor, a pesar de haber sido advertido y haber recibido una extensión de gracia de 12 meses, falló en aprender la lección de humildad hasta ser sometido a una forma de locura que lo redujo a vivir como un animal. La lección finalmente aprendida por Nabucodonosor fue que el cielo gobierna, una verdad que confesó solo después de reconocer la autoridad suprema de Dios sobre su reino y su propia vida. Sin embargo, la historia no termina con la recuperación y la restauración de Nabucodonosor. Avanza algunas generaciones hasta el reinado de Belsasar, un rey que, a pesar de conocer el historial de su predecesor, eligió desafiar abiertamente los decretos de Dios. Durante una fiesta, Belsasar usó irrespetuosamente los vasos sagrados que habían sido saqueados del templo en Jerusalén para beber vino con sus nobles, desencadenando así una manifestación directa de la ira divina. En medio de la celebración apareció una mano misteriosa y escribió en la pared del palacio, trayendo un mensaje de juicio divino. El terror consumió a Belsasar al punto de perder el control de sus funciones corporales. Como Nabucodonosor, ofreció recompensas a quien pudiera interpretar la escritura, pero sus sabios fallaron. Fue entonces cuando Daniel fue llamado,
y la reina, recordando los servicios prestados por él en el pasado, recomendó su sabiduría al rey. Daniel, sin interés en los presentes del rey, reveló el mensaje. Comenzó recordando el reinado de Nabucodonosor y cómo, debido a su orgullo, Dios lo humilló, sometiéndolo a la vida de un animal hasta que reconociera la verdadera gobernanza divina. Con esta introducción, Daniel preparó a Belsasar para la interpretación de la escritura en la pared, que anunciaba el fin inminente de su reinado y la toma de Babilonia por los medos y persas. Daniel, plenamente consciente de la naturaleza impía del rey Belsasar y de la inminente sentencia divina sobre su reinado, se mantuvo resuelto en no desear ninguna parte de los premios u honores ofrecidos por el rey desviado. Su misión era clara: transmitir un mensaje de juicio crucial y definitivo. Antes de revelar la interpretación de la misteriosa inscripción en la pared, Daniel proporcionó a Belsasar un breve, pero incisivo, resumen histórico sobre Nabucodonosor, su predecesor. Esta contextualización no era meramente informativa, sino un último llamado al arrepentimiento. Daniel destacó que, a pesar de que Belsasar conocía bien la humillación y la subsecuente restauración de Nabucodonosor, optó por persistir en la arrogancia, exaltándose contra el Señor y venerando ídolos inertes en lugar de adorar al Dios que le concedía vida y aliento. La escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, llevaba un significado terrible y profundo. Daniel interpretó cada término para el rey atónito. Mene indicaba que Dios había contado los días del reinado de Belsasar y decretado su fin. Tekel revelaba que Belsasar había sido pesado en las balanzas de la justicia divina y encontrado deficiente. Peres, una variación de Ufarsin, significaba que su reino sería dividido y entregado a los medos y persas. A pesar de la gravedad del mensaje, Belsasar cumplió su promesa de honrar a Daniel, vistiéndolo con trajes de púrpura y colocando una cadena de oro en su cuello y proclamándolo como el tercero en el mando del reino. Sin embargo, estos honores fueron efímeros, pues esa misma noche el reinado de Belsasar llegó a su fin violento, cuando fue asesinado por tropas invasoras, marcando la transición del poder a Darío, el Medo, quien asumió el reino a los 62 años. La interpretación de Daniel de la escritura en la pared sirvió como una sentencia final para el reinado de Belsasar, enfatizando que su tiempo como rey había terminado debido a sus fallas morales y espirituales ante Dios. La expresión «la escritura en la pared» se convirtió en un proverbio, simbolizando una clara predicción o reconocimiento del destino inevitable, a menudo usado cuando es demasiado tarde para alterar el curso de los acontecimientos, como fue el caso de Belsasar. El juicio sobre Belsasar y Babilonia no fue un evento aislado, sino parte de un contexto más amplio de profecías y juicios divinos que se manifestaron a lo largo de las Escrituras, particularmente en el libro de Jeremías. En Jeremías 50, del versículo 4 al 10, la profecía detalla un tiempo futuro de arrepentimiento y búsqueda de Dios por parte de Israel y Judá, tras períodos de error y desorientación causados por malos líderes espirituales. Este pasaje habla de una restauración en la relación entre estos pueblos y Dios, un retorno a la alianza que no será olvidada. La narrativa entonces se vuelve hacia Babilonia, simbolizando la fuente de opresión e idolatría. Dios, a través de Jeremías, convoca al pueblo a alejarse de Babilonia y a salir de la tierra de los caldeos, indicando la destrucción inminente que caerá sobre esa nación por sus transgresiones. La imagen de los machos cabríos que lideran los rebaños sugiere un movimiento decisivo y asertivo lejos del mal y la corrupción, liderando a los demás hacia la libertad y la redención. La profecía continúa con la previsión de que una coalición de grandes naciones del norte se levantará contra Babilonia, representando una respuesta militar y espiritual conjunta a la corrupción y el mal emanados de Babilonia.
Esta fuerza, comparada con un guerrero experimentado, asegurará que se haga justicia, y aquellos que participen en la destrucción de Babilonia quedarán satisfechos, simbolizando una victoria completa sobre el mal y la opresión. La narrativa de la destrucción de Babilonia revela una complejidad en las acciones divinas. Aunque Babilonia fue inicialmente utilizada como instrumento de corrección contra Israel debido a la desobediencia del pueblo, su subsiguiente devastación fue decretada debido al exceso de celo y crueldad con que ejecutó esa misión. Los babilonios, regocijándose en la desolación de Judá y superando los límites establecidos por Dios, acabaron invocando el juicio divino contra ellos mismos. Jeremías 50 del versículo 14 al 16 subraya el decreto de Dios para que las naciones se levantaran en batalla contra Babilonia. La orden era clara: no escatimar flechas, simbolizando una embestida total contra la ciudad que pecó contra el Señor. El llamado a la guerra es descrito no solo como un acto militar, sino como una ejecución de la venganza de Dios, un llamado para que las naciones hagan a Babilonia lo que ella hizo a otros. El comando para cortar de Babilonia al sembrador y a aquel que maneja la hoz en la época de la cosecha sugiere un completo desmantelamiento de la capacidad productiva y económica de la ciudad, garantizando que ni siquiera los que trabajan en las cosechas tengan razón para permanecer. El miedo a la espada opresora hace que cada uno vuelva a su pueblo y a su propia tierra, destacando la desesperación y la dispersión que acompañarán la caída de Babilonia. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. It's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. El papel de los medos y persas bajo el comando de Ciro, y más tarde de Alejandro con su ejército griego, es retratado como una continuación del uso divino de naciones como herramientas de juicio. Babilonia, una vez herramienta en las manos de Dios para castigar a Judá, ahora enfrenta la ira divina por manos de otros imperios, de acuerdo con los designios soberanos de Dios. Esta estrategia enfatiza que, aunque Dios puede utilizar naciones para sus propósitos, también mantiene a esas naciones responsables por sus actos e intenciones. La profecía de Jeremías ilustra vívidamente el destino de Babilonia, retratándola como una nación que, a pesar de haber sido una herramienta en las manos de Dios para disciplinar a otras naciones, incluyendo a Israel, terminó superando sus límites y convirtiéndose en objeto de la ira divina. El pasaje descrito revela la totalidad de la destrucción que estaba reservada para Babilonia, una ejecución del juicio divino por sus transgresiones. Yo preparé una trampa para ti y tú también fuiste atrapada, oh Babilonia, y tú no lo sabías. Fuiste encontrada y también presa porque luchaste contra el Señor. Esta frase captura la esencia de la sorpresa e inevitabilidad del juicio de Babilonia. Dios,
como un estratega divino, configura la situación de modo que incluso las naciones utilizadas como su instrumento de indignación están actuando bajo su soberanía, aunque sin plena conciencia de ello. El llamado a la destrucción es total e indiscriminado. Abrir depósitos, apilar bienes como montones de basura, quemar y destruir completamente, de modo que no quede nada de ella. La violencia del ataque es simbolizada en la orden de matar a todos sus toros jóvenes, una metáfora para la juventud y la fuerza de Babilonia, indicando que incluso el vigor futuro de la nación debía ser exterminado. La figura de Ciro y luego Alejandro, como líderes del ejército convocado por Dios, refleja la transición del castigo divino a través de diferentes agentes históricos. Son descritos como un ejército cruel y sin piedad, cuya aproximación es comparada con el rugido del mar, poderosa, inevitable y destructora. El pasaje concluye con un llamado a los cautivos y a los afectados por la influencia de Babilonia para que huyan y salven sus propias vidas, enfatizando que este es un tiempo de retribución divina. La descripción de Babilonia como una copa de oro en las manos del Señor, embriagando a toda la tierra, y el llamado final para que las naciones proclamen en Sión la justicia y la vindicación realizadas por Dios, ilustran el papel de Babilonia en la economía moral de Dios, sirviendo como un agente de corrupción, pero también como un ejemplo de las consecuencias del desafío a la soberanía divina. El relato del retorno del pueblo de Judá a su tierra natal tras 70 años de exilio en Babilonia es uno de los momentos más simbólicos de la misericordia y fidelidad divinas en la Biblia. La liberación bajo Ciro, el Grande, que permitió que aproximadamente 50.000 personas regresaran para reconstruir Jerusalén y el templo, fue una manifestación tangible de la promesa de Dios de restauración y renovación. El profeta Jeremías, en sus palabras, captura la esencia de la esperanza y del futuro que Dios planeó para su pueblo. Porque yo conozco los planes y pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de paz y bienestar y no de desastre, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa divina no es solo de retorno físico, sino de renovación espiritual y material. Dios asegura que a pesar de las adversidades y del desplazamiento, su intención para con su pueblo es de prosperidad y paz, no de calamidad. La profundidad de la relación entre Dios y su pueblo es aún más enfatizada cuando Él dice: «Entonces me llamarás y vendrás a orar a mí, y escucharé tu voz y te escucharé». Entonces, con un deseo profundo, me buscarás y me exigirás como una necesidad vital, y me encontrarás cuando me busques de todo corazón. Este diálogo refleja una relación dinámica y receptiva, donde la búsqueda sincera y de corazón abierto por Dios resulta en un encuentro genuino con Él, reafirmando su compromiso de estar accesible y presente en la vida de su pueblo. La promesa de Dios de restaurar y reunir al pueblo de todas las naciones y de todos los lugares a donde te llevé, no solo cumple la promesa de retorno, sino que también simboliza una redefinición de comunidad e identidad. Aquellos que fueron dispersados serán reunidos, y los lazos que fueron deshechos por el exilio serán restaurados. La analogía de Babilonia como una gran montaña de destrucción que se convierte en un volcán dormido o una montaña quemada enfatiza el juicio final de Dios sobre las naciones que desafían su voluntad. La descripción de que la ciudad quedará tan desolada que nadie siquiera excavará las ruinas para encontrar piedras para construir ilustra la completa e irrevocable destrucción que aguarda a aquellos que perpetúan maldad e injusticia. La memoria de los errores de Nabucodonosor permaneció viva en la mente del pueblo, como una advertencia eterna de los peligros del orgullo y la tiranía. Él agarró a Judá como una presa, devorando a su gente y absorbiendo todas las bendiciones que Dios les había concedido.
La narrativa bíblica se extiende más allá del presente, conectando los eventos históricos con las visiones proféticas de un futuro apocalíptico, donde la Babilonia final encuentra su destino, como se describe en Apocalipsis 17, versículo 18. En el Apocalipsis, dos figuras femeninas dominan el escenario, una prostituta inmunda y una novia pura, representando Babilonia y Jerusalén, respectivamente. Estas personificaciones son más que simples ciudades, simbolizan los valores contrastantes del mundo y del reino de Dios. La caída de Babilonia es anunciada en Apocalipsis 14, 8. Entonces, otro ángel, un segundo, siguió diciendo: Caída, caída es la gran Babilonia, que hizo que todas las naciones bebieran del vino de la pasión de su inmoralidad, corrompiéndolas con idolatría. Y nuevamente en Apocalipsis 16, 19, donde la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y Dios se acordó de Babilonia, la grande, para darle el cáliz del vino de su ira feroz y furiosa. La Biblia a menudo retrata las ciudades de manera negativa, asociándolas con el pecado, la avaricia y el orgullo. Desde los tiempos de Lamec, cuando comenzó la producción de armas destructivas, las ciudades concentraron a la humanidad, amplificando los pecados individuales. Babilonia, bajo Nabucodonosor, se convirtió en un símbolo de poder brutal y desmedido, un lugar donde la idolatría del dinero y del poder prevaleció. Nabucodonosor, en su insaciable búsqueda de dominio, masacró indiscriminadamente, trayendo destrucción sobre niños, animales e incluso la naturaleza. En contraste, Jerusalén, construida por el rey David como la capital de Israel, no estaba situada en un punto estratégico de comercio. No estaba cerca del mar, de un gran río ni de una carretera significativa. Sin embargo, fue elegida por Dios como su morada, primero en la tienda levantada por Moisés y luego en el templo construido por Salomón. Jerusalén simbolizaba la ciudad de Dios, un lugar de adoración y presencia divina. La profecía se cumple cuando Babilonia, la ciudad del hombre, es reducida a un montón de escombros desolados, habitada solo por animales salvajes del desierto. Esa destrucción total sirve como una advertencia perpetua contra el orgullo y la idolatría, destacando la inevitabilidad del juicio divino sobre aquellos que desafían la soberanía de Dios. La relación entre los libros de Daniel y Apocalipsis destaca una continuidad temática y profética dentro de las Escrituras, ambas enfocadas en revelaciones sobre el fin de los tiempos, el juicio divino y el triunfo final del bien sobre el mal. Daniel, aún joven durante las deportaciones de Nabucodonosor, recibió visiones que abarcaban la trayectoria de los imperios mundiales y esbozaban el futuro distante, incluyendo el reinado del Anticristo, el gobierno milenario de Cristo, la resurrección de los muertos y el juicio final. En Apocalipsis, Babilonia es simbólicamente retratada como un centro comercial opulento, cuya destrucción impacta profundamente a los mercaderes del mundo. Esa Babilonia simbólica representa no solo un lugar físico, sino también un sistema de valores que prioriza el materialismo y el placer en detrimento de la moralidad y la pureza. Apocalipsis 18 del versículo 11 al 16 describe en detalle la riqueza y la extravagancia de Babilonia, con una lista extensa de mercancías que incluye metales preciosos, telas finas y hasta vidas humanas, mostrando cuánto la ciudad está inmersa en comercio y lujo. La narrativa bíblica hace un paralelo entre la corrupción material de Babilonia y su corrupción espiritual, destacando que, a pesar de su exterior deslumbrante, es fundamentalmente decadente. Los mercaderes que una vez prosperaron con ella, temiendo su ruina, se distancian, lamentando la pérdida de una fuente de riqueza tan grande, pero incapaces de evitar su destino. Este tema de juicio y destrucción se contrasta con la imagen de victoria y justicia divina en Apocalipsis 19, versículo 14, donde se dice que el Cordero,
una representación de Cristo, triunfará sobre sus enemigos, que incluyen los poderes representados por Babilonia. Él es descrito como el Señor de señores y Rey de reyes, y aquellos que están con él son llamados elegidos y fieles. La descripción del fin de Babilonia en Apocalipsis revela un escenario donde los poderes políticos y económicos se colisionan de manera dramática, impulsados por una intervención divina que moldea las voluntades humanas para cumplir propósitos proféticos. Esa narrativa, aunque enraizada en simbolismos, resuena de forma inquietante, con tendencias observables en el mundo contemporáneo, donde la ambición política y el control económico frecuentemente convergen, a veces con consecuencias desastrosas. El escenario apocalíptico descrito involucra a políticos ambiciosos y sedientos de poder que, movidos por celos y resentimientos contra una influencia financiera dominante personificada en la figura de la prostituta, conspiran para destruirla. Esa conspiración resulta en un desastre económico sin precedentes, con la ciudad consumida por las llamas, un evento que marca el peor desastre económico mundial de la historia. Este cataclismo no es solo un incidente aislado, sino un acto de juicio divino, donde Dios implanta en los corazones de los líderes el deseo de ejecutar sus decretos. Apocalipsis 17:12 describe esta dinámica en términos de una alianza temporal de poder. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido un reino, pero juntos reciben autoridad como reyes por una sola hora para un propósito común junto con la bestia. Este pasaje subraya la efemeridad del poder concedido a los reyes. Una hora simboliza una brevedad extraordinaria en el tiempo profético, indicando que aunque reciban autoridad, su influencia será corta y finalmente infructuosa frente a los propósitos divinos. Dentro de este escenario de ruina y destrucción, los cristianos enfrentan persecuciones severas. La prostituta está embriagada con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, sugiriendo que en medio de la corrupción e inmoralidad de la ciudad, los seguidores de Cristo enfrentan hostilidad extrema. Esta realidad hace que la presencia cristiana en ese ambiente sea profundamente contracultural y peligrosa, pues en una ciudad devota a la inmoralidad, la rectitud y la conciencia moral son vistas no solo como indeseables, sino como amenazas al statu quo. El Apocalipsis proporciona una serie de instrucciones y advertencias para los cristianos en relación a la Babilonia simbólica, una representación del sistema mundano y corrupto que se opone a Dios. Estas orientaciones enfocan la necesidad de separación y pureza espiritual para evitar la complicidad en los pecados de un sistema inmoral y para escapar de los juicios divinos que vendrán sobre él. Instrucción para salir. Apocalipsis 18, versículos 4 y 5, hace un llamado directo a los seguidores de Cristo para distanciarse de Babilonia. Sal de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe en sus pecados y recibas sus plagas. Este llamado es un eco de las instrucciones dadas por Jeremías a los exiliados, enfatizando la urgencia de alejarse de cualquier asociación con la corrupción para evitar las consecuencias de los pecados acumulados de Babilonia, que han llegado hasta el cielo, recordando a Dios sus iniquidades para juicio. Celebración de la caída. La caída de Babilonia no es solo un evento de destrucción, sino también un momento de liberación y justicia divina para aquellos que han sido oprimidos o perjudicados por ella. Apocalipsis 18, versículo 20, invita al cielo y a los santos a regocijarse con la destrucción de Babilonia, pues representa la ejecución del juicio divino en respuesta al martirio de los apóstoles, profetas y todos los que han sido perseguidos por ella. Este tema de justicia y vindicación continúa en Apocalipsis 19, del versículo 1 al 5, donde una multitud celeste proclama «Aleluya», porque los juicios de Dios son verdaderos y justos. Culminación del juicio divino.
Los eventos que llevan a la caída de Babilonia culminan en una celebración intensa y adoración en el cielo, evidenciando la victoria final sobre el mal y la corrupción. La descripción de su humo ascenderá por los siglos de los siglos simboliza la completa y eterna destrucción de Babilonia, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, adorando a Dios, refuerzan la soberanía y la santidad de Dios, que juzga y condena a la gran prostituta. Apocalipsis 17 a 19 ilustra a Babilonia, la Grande, como un sistema antagónico a Dios que, en el fin de los tiempos, ejerce control sobre el mundo, pero es finalmente destruido por el juicio divino. ¿Por qué Babilonia son importantes para nosotros? La historia de Nimrod y Babilonia ofrece lecciones atemporales sobre humildad y alineamiento con la voluntad divina. Ser excesivamente orgulloso puede llevarnos a consecuencias indeseadas y a la ruina. La narrativa nos advierte contra los peligros del orgullo y la autosuficiencia, exhortándonos a depender de Dios y a buscar su guía en nuestros planes y ambiciones. Lecciones de humildad y dependencia de Dios. Nimrod, con su intento de construir la Torre de Babel, ejemplifica la locura de los esfuerzos humanos para alcanzar unidad e inmortalidad fuera del plan de Dios. Esta historia es un recordatorio de que nuestras ambiciones deben estar en consonancia con la voluntad de Dios. De lo contrario, como el pueblo de Babilonia, podemos acabar trabajando contra los propósitos divinos, resultando en confusión y, en última instancia, en nuestra caída. Salmos 127, versículo 1 nos recuerda: si el Señor no edifica la casa, los constructores trabajan en vano. Profetas como Isaías y Jeremías predijeron la caída de Babilonia debido a sus injusticias, idolatría e inmoralidad, resaltando que nuestras acciones tienen consecuencias. La opresión, la desconsideración de la moralidad y el alejamiento de lo que es correcto pueden llevar a la destrucción, la temporalidad de los reinos terrenales. La historia de Babilonia también nos enseña sobre la transitoriedad de los reinos terrenales. A pesar de su poder y grandeza, Babilonia cayó en manos del imperio medo-persa, según lo predicho. Esto nos recuerda que todo en la tierra es temporal, desde nuestros éxitos individuales hasta la estructura de la sociedad. La única cosa que durará para siempre es el reino de Dios. Por lo tanto, debemos concentrar nuestras energías y esfuerzos en lo que es eterno, en lugar de en lo que es pasajero. Atención a las señales divinas. La caída de Babilonia también destaca la importancia de prestar atención a las señales de Dios. Dios intenta comunicarse con nosotros de muchas maneras y debemos ser receptivos y humildes, no dejando que el orgullo nos ciegue. Babilonia era un lugar increíble construido por los hombres, pero se desmoronó porque Dios así lo determinó. Este relato nos recuerda que el verdadero poder y grandeza pertenecen a Dios. Daniel 4:34 afirma: el gobierno de Dios es para siempre y siempre existirá para todas las generaciones.